Hola, hola, hola. Dice, estamos esperando, estamos avisando a tus seguidores. Pues esperamos un poquito, mientras que la gente se va conectando al directo de esta noche. Un directo, por cierto, muy especial, muy especial para mí. Y ya va poco a poco llegando alguna persona. Vamos a dar un poquito de tiempo para que se vaya conectando nuevas personas. Bueno, mientras que va entrando la gente, mientras que van entrando las personas, voy a recordaros que en febrero, concretamente del 7 al 16 de febrero, comenzamos el entrenamiento Reinvéntate desde tu esencia, en formato grupal, ¿vale? Vamos a ir dando paso a que vaya entrando la gente y mientras tanto os hago estos recordatorios del entrenamiento que empieza en febrero, en febrero que también tenemos mi cumple, que ya os diré sorpresitas y muchas cosas más. Muy bien, yo voy a ir empezando y que la gente se vaya uniendo conforme vaya pudiendo. Hoy tenemos un directo muy especial. Como sabéis, bueno, la gente que me conoce, la gente que me sigue, sabe que soy mamá. Desde hace 9 años soy mamá de Amaro, y también soy emprendedora desde hace 7 años, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ser madre y ser emprendedora es ya todo un reto, pero ser además madre y emprendedora y madre de un niño con TEA, pues tiene todavía como más intensidad, ¿no? Entonces, el otro día me dejé sentir y me apetecía muchísimo hacer un directo en relación a todos estos 7 años de emprendimiento, criando a un hijo y educando a un hijo con una serie de necesidades especiales como son el TEA, pues quería compartirlo no solamente para aquellas personas, mamás, que sean emprendedoras y tengan un niño con necesidades especiales, sino para, en general, también para mamás de niños neurotípicos y emprendedoras, ¿no? Obviamente con mucho más foco para estas mamás que encima tienen, tienen un niño con TEA o con TDAH o con cualquier tipo de necesidad especial, porque incluye, como digo, pues en ese pack un poquito más de intensidad, ¿vale? Como os digo, bueno, me he hecho aquí alguna chuletita para que no se me olvide todo lo importante y revelador de lo que me he ido dando cuenta a lo largo de estos años. Ha sido todo un proceso, como todo, ¿no? Ha sido todo un proceso el darme cuenta de cosas y el ir aceptando poco a poco muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que quiero compartir. Deciros también que además ya sabéis que estoy viviendo en Galicia, me vine aquí desde hace un par de años para precisamente la educación de Amaro, en un proyecto educativo muy potente que estoy viviendo aquí en un colegio que se llama Opelouro. Por cierto, llevamos 2 confinamientos este año, estando Amaro y yo sanos, pero bueno, me imagino que muchas de las madres que me escuchéis, muchas de las madres que estáis aquí, seguro que os habéis confinado, o bien porque habéis estado malitas, o vuestros hijos, o bien por contactos y demás. Pero no vengo aquí a hablaros de eso, vengo a hablaros, como os digo, de mi experiencia como mamá y como emprendedora, y sobre todo como mamá con un niño con TEA, como es Amaro, ¿vale? Realmente, más o menos cuando Amaro tenía unos 2 años,
ahora mismo tiene 9 años, pues cuando tenía más o menos unos 2 años y medio fue cuando empezó todo. Ahí fue cuando empezó todo. No el diagnóstico, porque el diagnóstico se lo pusieron cuando Amaro tenía 4 años y medio, pero sí empezamos con médicos, empezamos pues con neuropediatras, empezamos con terapias, con logopedas, con muchas cosas y muchas terapias, ¿no? Ahí ya con más o menos fue como septiembre de 2014 fue cuando empezamos ya con un montón de historias, ¿no? Y ahí justo yo estaba arrancando mi proyecto, ¿no? Mi primer proyecto emprendedor y claro, pues, ostras, fueron muchas cosas ahí, ¿no? Al mismo tiempo, el papá de Amaro en aquella época estaba también sin trabajo, ¿no? No tenía trabajo. Y entonces se juntaron ahí como muchísimas cosas. Todo arrancó ahí, ¿no? Fue cumplir como mis 42 años, entonces, en ese nuevo ciclo que se tiene cada 7 años, sabéis que se tiene un nuevo ciclo. Por cierto, ahora he empezado otro nuevo ciclo, después de 7 años. Y en ese ciclo, en ese cambio de ciclo, fue como todo como un wow. Muchísimo aprendizaje, muchísimo aprendizaje. Entonces, ahí yo empecé con mi emprendimiento, empecé con mi proyecto y empecé, como os digo, con todas las terapias y con todas las cosas que Amaro pues en su momento estaba necesitando. Hasta que ya en 2016 más o menos, 2016, finales de 2016 fue cuando se le diagnosticó ya el tema del autismo. Entonces ahí ya obviamente no solamente eran terapias como tema de logopedas y demás, sino que eran muchísimas cosas más. Las madres que nos llaman así, madres azules, las madres que tengáis un niño con necesidad especial, sabéis de lo que os estoy hablando, ¿no? Son muchas cosas. Entonces, yo todavía ahí no tenía en esos primeros 2, 3, 4 años de Amaro, no tenía una aceptación, bueno, ni de su especificidad, ni por supuesto del diagnóstico. Todo me vino muy grande, en su momento no entendía nada, me sentía culpable de muchas cosas, era todo como muy surrealista, ¿no? Todo muy complicado para mí. Y entonces ahí fue cuando empecé a despertar, ¿no? Ahí fue cuando recibí una gran bofetada, así como a mi ego, ¡pap!, una gran bofetada para realmente despertar de esa hipnosis, de ese letargo del que yo estaba sumida y empezar a ver con mayúsculas, pues todo lo que yo os voy a contar ahora. Y empezar a ver estas revelaciones, son muchas, pero yo las voy a concentrar en 5 revelaciones que para mí, 5 insights, 5 tomas de conciencia muy potentes que me han servido para llegar al punto en el que estoy, donde hay una verdadera aceptación del diagnóstico de Amaro, donde hay, no digo 100%, porque tengo que ser honesta, no digo 100% un verdadero disfrute con mi maternidad, pero sí un disfrute muy, no sé, muy rico, muy bonito de lo que es la maternidad, aunque todavía me queda todavía por soltar cosas. O sea que en estos 7 años ha habido muchos cambios, ¿no? Y estas 5 revelaciones de lo que me he dado cuenta son las siguientes. Entonces, atenta si eres mamá, emprendedora, si eres mamá además de algún niño con alguna necesidad especial, TEA, TDAH, bueno, trastorno, algún tipo de trastorno de conducta o algún tipo de especificidad de algún niño, lo que se llaman niños neurodiversos, o algún tipo de niño con discapacidad, lo que sea, ¿no? Entonces, pero también atenta si eres mamá y emprendedora, porque esto que te voy a contar,
que forma parte de mi historia y que forma parte de mi historia como mamá emprendedora de una manera intensa, seguro que de otra manera, también estoy absolutamente segura que lo has vivido o lo vives. No lo has vivido porque no es muy específico lo que yo te voy a contar, pero de alguna manera estos espejos y estas revelaciones de las que te hablo seguro que te van a resonar, y te voy a explicar al final del directo por qué. Voy a beber un poquito de agua. Para mí, de verdad, os lo digo de todo corazón, este directo es como muy importante para mí. Es un directo, la gente que me conoce sabe que ha sido verdaderamente este año donde yo me he abierto a hablar de Amaro, de su diagnóstico, y me he abierto así como en canal, que se suele decir aquí, a contaros pues todo esto, ¿no? Todo esto que os voy a contar y muchas más cosas que quiero compartir a partir de ahora. Bien, me voy a poner la chuleta aquí delante. Entonces, la primera y no más importante, porque las 5 que os voy a contar son muy importantes. Pero la primera revelación fue que yo estaba viendo en Amaro al principio, os digo, en esos primeros años de Amaro, 2, 3, 4, 5 años, que fue desde que empezó todo hasta el diagnóstico, fue lo que yo veía en él era como una desconexión. Veía que en algunas cosas estaba como desconectado, ¿no? Veía desconexión, a veces no lo sentía presente, a veces veía en el pasado, todo esto ha cambiado ya muchísimo en él, pero veía que no te miraba a los ojos todo el tiempo. Veía como una cierta desconexión, ¿no? de él en determinados momentos. Fijaros cuánto juicio, y fijaros qué poco despierta, o qué poca conciencia, o cuánta falta de conciencia había en ese momento, ¿no? Porque la revelación de la que me di cuenta es que la desconexión que yo veía en él no dejaba de ser mi propia desconexión de mí misma. Lo repito, la desconexión que veía en él, en mi hijo, con diagnóstico de autismo, era la propia desconexión que había en mí. ¿Desconexión de qué? Desconexión de mis emociones, desconexión también de estar presente junto con él y mi vida, ¿no? Desconexión de mis emociones, desconexión de mí misma, desconexión de mi esencia, en definitiva. Desconexión de mi esencia. Fijaros, ¿no? Todo es un espejo. Todo es absolutamente un espejo. Un espejo que puede ser directo, como es este caso, o un espejo opuesto. Os contaré ahora más casos, ¿no? Entonces, la primera revelación fue darme cuenta de que la desconexión que estaba viendo en él en determinados momentos era mi propia desconexión de mí misma. Esa fue la primera revelación, y eso fue lo que me llevó finalmente a crear este proyecto que es Misión Esencial, porque yo entonces tenía un proyecto emprendedor, pero era otro proyecto como más enfocado al tema profesional, ¿no? Pero todo esto, todas estas revelaciones fueron las que me llevaron al final a crear Misión Esencial, mi proyecto actual, ¿no? Porque fue esa reconexión conmigo misma, con mi esencia, para poder desde ahí sentir cuál era mi verdadera misión aquí en esta experiencia humana, ¿vale? Esa fue la primera revelación. La segunda fue darme cuenta que no estaba respetando sus ritmos, para nada. No estaba respetando los ritmos de Amaro, no estaba respetando los ritmos de mi hijo, un niño neurodiverso, un niño con necesidades especiales. Yo no estaba respetando sus ritmos, porque entonces, en aquel momento, yo lo que estaba emperrada era en que mi hijo fuera
normal. Fijaros que, permitirme la expresión aberración, ¿no? Pretendía eso. Entonces, yo no estaba respetando sus ritmos, no estaba respetando sus ritmos ni en el control de esfínteres, ni en su autonomía, ni en su independencia, ni en su desarrollo, ni en su aprendizaje. No estaba respetando los ritmos de mi hijo, para nada. ¿Vale? Entonces, si tú no estás respetando los ritmos de tu hijo, da igual si es un niño con un diagnóstico TEA, que es como más evidente, como es el caso de Amaro, o como era el caso de Amaro, o si es cualquier tipo de niño neurotípico, si tú no respetas los ritmos de tu hijo, es que no estás respetando tampoco tus propios ritmos. ¿Tus propios ritmos en relación a qué? Pues en relación a descansar, en relación a tu emprendimiento, donde probablemente te estés continuamente comparando con otras emprendedoras o con otros emprendedores, queriendo ir más rápido de lo que puedes ir. Entonces, si tú no estás respetando, como era mi caso, los ritmos de tu propio hijo, es que tú no estás respetando tus propios ritmos. Y para mí eso fue, o sea, si os dais cuenta, todo es la aplicación de ese espejo, porque como es fuera, es dentro. Tal como es fuera, es dentro. Y puede ser de una manera absolutamente directa, como era mi caso, o puede ser de una manera absolutamente opuesta, como os voy a contar ahora más casos, ¿no? Entonces, revelación número 1, esa desconexión que veía en él era mi propia desconexión. Revelación número 2, esa falta de respetar los ritmos de él, de mi hijo, era una falta de respeto de mis propios ritmos, en mi emprendimiento, en mi vida, con mis descansos, con mi autocuidado, con mi emprendimiento, No estar respetando los ritmos con mi emprendimiento y estar continuamente comparándote con otras personas. Tú tienes tus circunstancias y tú tienes tus ritmos en tu vida y en tu emprendimiento, por supuesto. Entonces, esa fue la segunda revelación de la que te estoy hablando. Hola Vicky, buenas tardes, buenas noches, mejor dicho, buenas noches. Esa fue la segunda. La tercera era creer, está muy relacionada con la anterior, era creer en muchas ocasiones que él no estaba avanzando, que Amaro, mi hijo, con diagnóstico de TEA, no estaba avanzando. Creía que no estaba avanzando, creía que estaba estancado, en muchas ocasiones incluso que estaba retrocediendo. Eso es lo que creía, ¿vale? Uy, estoy escuchando, nada, es que estaba escuchando un grifo. Es un grifo de agua, se ve que está, no sé por qué está cayendo agua. Bueno, si veo que se escucha mucha agua, me acercaré a ver qué pasa. Entonces, la tercera revelación es esta, ¿no? Era sentir que mi hijo no estaba avanzando, sentir que Amaro incluso a veces lo veía que estaba estancado, tenía miedo a que estuviera estancado, tenía miedo, incluso a veces sentía que estaba retrocediendo, ¿no? ¿Y eso qué significaba? Eso no dejaba de ser un reflejo de mí misma, el creer que él no estaba avanzando, el creer que él podía estancarse, el creer que él incluso a veces retrocedía, no dejaba de ser un espejo de mí misma y de mi emprendimiento en su momento. Miedo a no avanzar, miedo a estancarme, miedo a no expandirme, miedo incluso a ir hacia atrás. Entonces, ¿os dais cuenta? Las 3 revelaciones que os he compartido hasta ahora son un reflejo absoluto de mí misma. Su desconexión, mi desconexión, lo que veía en el pasado. El no respetar sus ritmos era no respetar mis ritmos. Y el tercero, el creer que estaba estancado, que no avanzaba, era mi propio estancamiento, mi propia creencia de mí misma, de
aplicado a mi emprendimiento, de creer que no estaba avanzando, de creer que no estaba expandiéndome, ¿vale? Entonces, esa es la tercera revelación. La cuarta revelación esta es una pasada, ¿no? Esto es una pasada porque esta se ha producido recientemente, en el último año. Las otras tres que te he compartido ha sido como en los últimos 6, 7 años, ¿no? Pero esta que te voy a compartir ahora es como muy reciente y es como de haberlo visto en los últimos 2 años, ¿no? Y haberlo sanado en los últimos 2 años, sobre todo año y medio último. Y es no tenerle miedo. O sea, porque en el pasado, de año y medio hacia atrás, era un miedo atroz, te lo digo de todo corazón, un miedo atroz a la palabra autismo. No podía pronunciar esa palabra, y sobre todo no podía pronunciarla en relación a mi hijo. Era un miedo atroz a esa palabra. Por supuesto, en el diagnóstico, cuando lo dijeron, fue como una puñalada, pero es que claro, es que yo luego no podía atreverme a decir que mi hijo tenía autismo. Pero en el último, escúchame bien, en el último año y medio, y sobre todo es desde que estoy aquí en Galicia, en el cole en el que estoy, una de las cosas más potentes que he aprendido y que he sanado es a no tenerle miedo a la palabra autismo. Y eso ha sido una gran revelación y eso ha sido una gran sanación y tengo mucho que agradecerle al colegio. Entonces, ¿eso qué significaba? El tenerle miedo en el pasado, gracias, ahora ya está sanado, pero el tenerle miedo en el pasado a la palabra autismo era porque, escúchame bien, era porque yo creía que si mi hijo, si yo le ponía a mi hijo, esa palabra a mi hijo, era como si él no fuera suficiente, como si él tuviera algún tipo de tara. Fijaros lo que yo creía en el pasado. Es una falta de aceptación. Entonces, eso no deja de ser una falta de aceptación de ti misma, una falta de reconocimiento de tu propia valía. En la primera revelación que te he compartido, que era esa desconexión que yo veía en él, en el pasado, cuando yo me di cuenta que era una desconexión de mí, como te he contado, y reconecté conmigo y con mi esencia, no solamente me di cuenta que mi hijo no estaba desconectado, sino que estaba muchísimo más conectado que muchas personas que estamos aquí en esta experiencia humana. Una pasada. Este tipo de niños, o al menos hablo de mi hijo, están mucho más conectados de lo que creemos. Están bien enchufados. ¿A qué? A su esencia. A su esencia, a su verdadera esencia. A su parte espiritual, a su parte del yo soy. Entonces, ¿cuán equivocados estamos? Me identifico contigo, yo también la negaba. Efectivamente, ¿no? Me imagino que te refieres, Rosemary, al tema de la palabra autismo, ¿no? Cuánto miedo tenía de esa palabra. Y gracias a todo lo vivido aquí en Galicia y a todo lo vivido en esta educación en el cole de aquí de Amaro, he perdido el miedo a esa palabra. Y la quinta revelación es producto de haber sanado las anteriores. La desconexión, la falta de respetar sus ritmos, el creer que estaba estancado, que no iba a avanzar o que incluso retrocedía por momentos, y el perder el miedo a la palabra autismo y por lo tanto reconocer su propia valía por el simple hecho de ser, me llevaron a un amor, una aceptación
un amor, una aceptación, una paz, un reconocimiento de mi hijo, una admiración que de verdad no os puedo explicar, pero eso también es un reflejo, eso también es un reflejo de nosotros mismos, por supuesto. Y todo ha sido un proceso. Como madre y como emprendedora, tienes que darte cuenta que aquello que estás negando fuera, que aquello que estás negando en tu hijo, que aquello que estás juzgando en tu hijo, que aquello que no estás aceptando en tu hijo, no deja de ser algo que está en ti. O bien en espejo absolutamente directo, como es el caso que yo te he contado, o bien en un espejo opuesto. Y te voy a poner un ejemplo que también me pasó a mí. Amaro, ahora no tanto, aunque también tiene sus días, ¿no? Pero en el pasado era una explosión. Él expresaba su sentir, él expresaba lo que sentía de la manera que fuera, comunicándolo de la manera que fuera, pero expresaba lo que sentía y era auténtico en ese sentido. Eso no lo podía soportar, porque claro, eso a veces eran rabietas donde fuera, en la puerta del colegio, era, no sé, era una patada, era un palo, eran muchas cosas, ¿no? No digo que eso haya desaparecido al 100%. A veces se enfada y te puede dar una patada, ¿vale? Eso es así. Pero eso era un espejo, esa rabia que yo sentía cuando pasaba eso de su falta de impulso. Era un espejo absolutamente opuesto mío, porque yo con su edad, con 7, 8 años, 6, 7, 8 años o 9, era absolutamente lo contrario. Era la típica niña buena que estaba queriendo agradar a todo el mundo. La típica niña buena que quería agradar a todo el mundo. No sé si a alguien le resuena esto. Dice Ana, pasé por ese mismo proceso, me conmueve recordarlo y por otra parte me orgullece estar trabajando más en mí que en ella. Totalmente, Ana. Ana Paulina, qué bonita. Totalmente. Esa es una de las claves de las madres con niños con necesidades especiales, con niños neurodiversos. La clave está en trabajarse uno mismo. Por supuesto que si quieres puedes llevar a tu hijo al logopeda o puedes llevarlo a la terapia que quieras o al colegio que quieras, pero ¿desde dónde llevas a tu hijo? Ahí. Porque tiene que solucionar algo, porque hay un problema en él, no tiene nada que ver a trabajarte en ti, y cuando te das cuenta de que el trabajo está en ti, porque en él no hay o en ella no hay nada malo, ni ninguna tara, ni ningún defecto, entonces vas a llevar a tu hijo al logopeda, a la musicoterapia o a la terapia de caballos o a lo que quieras desde otro punto de vista totalmente diferente al que lo llevabas cuando no había una verdadera aceptación del diagnóstico de tu hijo, de tu situación y de tu historia. Tal cual, así es. Muchísimas gracias, Ana, por tu testimonio. Bueno, básicamente, estas 5 revelaciones que os he dicho, desconexión de él era mi propia desconexión, el no respetar sus ritmos era el no respetar mis ritmos, el creer que estaba estancado era mi propia creencia de que yo estaba estancada en mi emprendimiento, el miedo absoluto al autismo no dejaba de ser el propio miedo que yo tenía a la vida, mis propios miedos, el miedo a no ser válida, el miedo a no ser suficiente. Y la verdadera aceptación y el amor incondicional, empezando a ver todo, dándole la vuelta a la tortilla y empezando a ver la maternidad no como una carga, sino como empezando a disfrutar la maternidad como nos merecemos, ¿no? Eso no quiere decir que haya días que matarías a tu hijo, que quieres estar sola, que quieres sentirte libre. A mí me pasa mucho y más. Esta semana hemos estado de confinamiento. Si me seguís por redes, lo sabréis. Hemos estado por segunda vez de confinamiento, estando tanto Amaro como yo
totalmente sanos y negativos en el sentido de la prueba, ¿no? De la famosa prueba. Pero aquí hemos estado en casa. Y aquí hemos estado en casa. Y claro, ha habido días donde he sentido rabia, pues porque tengo muchas cosas atrasadas y esta semana que viene tengo mucho trabajo y tenía que aceptar la situación. Pero eso no quitaba que sentía rabia. Y a veces decía, me caché la mar. Y lo podía pagar con él, o con el colegio, o con el sistema, porque somos humanos y tenemos que, de alguna manera, sacar esas emociones. Pero enseguida darnos cuenta de que todo forma parte de una película y que gracias a todas las herramientas que tenemos podemos transformar eso. Así que, pues esto os quería comentar. ¡Wow! Dice, wow, mi hija también es mi espejo opuesto. Igual, tal cual, tal cual. En mi caso, como he contado, espejo directo. Pasa que hay que verlo, o sea, hay que tener mucha luz y mucha conciencia para poder verlo, o efectivamente espejo opuesto en otras muchas cosas. Igual, dice, igual yo era era toda bien portada y ella más impulsiva. Claro, pues ahí está la maestría, Ana, ahí está la maestría. Muy bien, pues si no tenéis, no sé si hay alguna pregunta que queráis comentarme, si lo estás viendo en directo puedes aprovechar, si no, pues si lo estás viendo en diferido puedes dejarme también ahí abajo las preguntas y yo las contestaré encantada. Y si no, pues hasta aquí todo lo que quería contaros. Estoy sintiendo una llamada muy fuerte a hacer cosas. Siento que mi misión también va en hacer cosas con familias, o sea, llevar todo esto de la conciencia a la maternidad de niños con necesidades especiales y entrar ahí en el ámbito educativo desde la conciencia y desde mi experiencia como madre y también por toda mi formación y por toda mi bagaje como coach y como guía, y estoy sintiendo muchísimo esa llamada de entrar en la parte de educación, en proyectos educativos, de crear cosas en ese sentido para familias. Hay tanto por hacer, ¿verdad? Y siento que por ahí van a llegar proyectos chulos y cosas y programas. Así que ya os iré contando poco a poco. Y nada, simplemente deciros que gracias, que el 7 de febrero tenemos el entrenamiento Reinvéntate desde tu esencia, donde vamos a ver cosas muy bonitas para este despertar y este proceso de ascensión. Vamos a ver cosas en relación a muchísimas cosas, ¿no? Todo esto que hemos estado contando, pero vamos a trabajar también energía masculina, energía femenina, vamos a trabajar temas en relación al dinero, la prosperidad, vamos a ver cositas en cuanto a la manifestación. Bueno, todos los contenidos los tenéis en la web y en la landing de Reinvéntate desde tu esencia. Así que gracias. Dice Rosemary, ¿cómo sobrellevar esos días que ellos están agresivos? Bueno, es que creo que lo que te voy a decir es un recordatorio, Ros, es un recordatorio porque tú esto ya lo sabes, porque tienes muchas herramientas. Utilizando, a mí me sirve para sobrellevar o para llevar bien esto, porque claro, hay que llevar cuidado de no tragarse las emociones, ¿no? Porque de pronto es como, venga, ya está, voy a respirar y ya está. Claro que tienes que respirar, por supuesto que tienes que respirar, pero también tienes que sacar tus emociones de alguna manera. A lo mejor no con él, pero tienes que sacarlas, tienes que contárselas a alguna amiga, tienes que gritar, darle un cojín, sacar esa rabia, ¿vale? Sacarla, no quedártela ahí. Eso es, vamos, consejo número 1. Y después aplicar todo aquello que a ti te lleve a tu paz, ¿no? A tu paz y a tu serenidad.
Puede ser a través de la respiración, puede ser, como te digo, pegando un grito, puede ser cogértelo y salir a la naturaleza a dar un paseo, puede ser, es decir, al final es darte cuenta que es algo puntual, es darte cuenta que tu enfado, es decir, o sea, si lo tomas con él, al final todo eso lo que va a hacer es liar la parda más, pero eso no quita el que tú, como te digo, saques tu enfado, o sea, yo saco mi enfado y enseguida me di cuenta, digo, esto no lo va a arreglar. Aquí la que se supone que tiene más control de sus emociones soy yo. Entonces, respira, sal a caminar con él, pon música, baila, cambia un poco la dinámica, ¿no? Cambia la dinámica y si te enfadas y lo pagas con él, como muchas veces me ha pasado a mí, pues luego le pides perdón, ponéis música, os ponéis a bailar o a hacer lo que os guste y os divierta y ya dejar el pasado atrás y dejar de culparte. Espero que te sirva. Me encanta, me inspira escucharte. Gracias, Ana. Muchísimas gracias. Dice, yo tengo días que cuando se calma él, irme a llorar en un cuarto sola. Pues sí, también, ¿por qué no? Pues sí, hay que sacar esas emociones. Chicas, hay que sacar esas emociones. Yo también he llorado mucho, porque detrás de esa rabia hay una gran tristeza. Detrás de esa rabia de que a lo mejor te ha dado una patada o te ha dado un manotazo, detrás de esa rabia hay mucha tristeza. Entonces, todo eso hay que sacarlo y poco a poco con nuestras herramientas ir llevando a... Porque claro, es que cuando te dan esa patada, es que te duele, ¿no? Entonces te sale esa reacción. Pero al final te das cuenta, porque tienes la conciencia de que hay que aplicar ahí esa compasión, o sea, hay que aplicar límites, cuidado, hay que aplicar límites desde el amor, hay que aplicar límites, eso no lo olvidemos, pero también hay que transmutar eso en compasión. Todo es un proceso, todo es práctica y todo es un paso a paso, un día a día y no sentirnos que tenemos que ser perfectas, porque otra de las cosas que nos pasa a las mamás que somos emprendedoras, que estamos en el desarrollo personal, que somos coaches, que tenemos máster de no sé cuánto, de mindfulness, de PNL, de sanación energética y de no sé cuánto y de no sé qué, lo que pasa es que nos exigimos estar bien todo el tiempo y eso no es posible, chicas, no es posible. Somos humanas y tenemos que sacar nuestras emociones, liberarlas y después, eso sí, pasar página y seguir disfrutando de nuestra maternidad. Pero si tenemos que gritar y hacer lo que tengamos que hacer, en ese momento hay que hacerlo. No se puede tampoco, no nos podemos tragar las emociones porque eso es lo peor que podemos hacer. Y te entiendo mucho, Ros, muchísimo. Validar mis emociones y validar las de mi hija, eso me ayuda a gestionar mejor esos momentos, totalmente. Validar mis emociones, validar sus emociones, porque efectivamente nosotras somos las adultas y tenemos que acompañarles en esa validación, pero tenemos que primero poder validar y poder aceptar nuestras propias emociones, que eso es una de las cosas que por eso chocamos también, ¿no? Vale, a ver, detrás de la rabia hay mucho dolor, sí señora, detrás de la rabia hay mucho dolor, mucha tristeza. Y es así, tal cual, tal cual. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Ana, Ros, por compartir vuestros testimonios, por compartir aquí con esta comunidad y a las personas que lo veáis en diferido, que haced las preguntas que tengáis, que yo las contestaré. Y gracias. Nos vemos en el próximo directo. Chao, chao.